¿Cómo están, chicos? Buena tarde. Voy un poco retrasado, pero vamos a ver los temas en todo lo que viene en el temario en el caso de ustedes. Vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo. Este tema también es muy importante. Se llama Contradicciones de la fórmula general. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada habíamos visto lo que es la forma capital? No sé si recuerdan que habíamos visto esta fórmula, que era la forma capital, que era dinero, mercancía, dinero incrementado, donde D' es igual a D más incremento de D, y que esto Marx le llama plusvalor o plusvalía, ¿sí? Que es el valor excedente de vender la mercancía en más de su valor. Entonces, lo que Marx sostiene es que cuando, en este caso, el portador de mercancías lanza su mercancía al mercado, y digamos que aquí, esta D es igual a su dinero más el incremento del dinero, que vendría siendo el plusvalor. Pero aquí yo quería aclararles una situación que es una confusión que tienen la mayor parte de los marxistas, porque confunden dos categorías. La clase capitalista le llama a esto ganancia, y Marx le llama plusvalor. ¿En qué consiste esta confusión? Bueno, porque en el caso de los capitalistas o de los mercaderes, ellos creen que cuando, digamos, venden su mercancía en más de su valor, ese valor excedente que resulta de vender la mercancía más cara, ellos le llaman ganancia. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una creencia que ellos tienen, que esa ganancia surgió de invertir su dinero. Es decir, que invirtieron aquí, como dice la fórmula Marx, vendieron la mercancía, la invirtieron en 100 y la vendieron en 110. Es decir, en D de 100 más 10, o sea, 110, ¿sí? Que es el incremento. Entonces, esto es igual a 110. Entonces, estos 10 de ganancia, que ellos le llaman ganancia, ellos piensan que fue porque invirtieron sus capitales, ¿sí? Entonces, esa es la creencia, pero Marx nos está diciendo aquí que eso es falso. Quiero que entiendan bien. Él dice que la ganancia y el plusvalor, aunque hacen referencia a la misma cosa, se está refiriendo, son dos categorías para poder entender la misma cosa. A ver si me doy a entender. Es decir, que este es el excedente, nada más que unos le llaman ganancia, en este caso los mercaderes o capitalistas, y Marx le llama plusvalor. Entonces, ¿por qué le llaman con dos nombres distintos a la misma cosa? ¿Sí? Es como si una persona, por ejemplo, tuviera un sobrenombre o un apodo, como le dicen, pero tiene un nombre original, ¿sí? Entonces, lo que dice Marx es que el nombre original de esta cosa es plusvalor, nada más que los capitalistas le apodan ganancia, ¿sí? Pero se están refiriendo a la misma cosa. A ver, ¿por qué viene la confusión? Bueno, a grandes rasgos, y esta es una pregunta de examen, resulta que ellos piensan que es la ganancia porque ellos parten de un principio distinto, que es el propio interés, ¿sí? O sea, la economía clásica, la economía política clásica parte, ¿sí?, de que el principio es el propio interés. Y Marx parte, ¿sí?, este es el principio del propio interés. Por esa razón es que ellos creen que la ganancia es resultado de la inversión. Pero dice Marx que no,
que el plusvalor es resultado de otro principio que se llama el principio de trabajo socialmente necesario. O sea que ese excedente de valor surge del trabajo y no de la ganancia, ¿sí? Y esto es, digamos, porque las dos corrientes inician con principios distintos. Entonces, pero no puede haber dos verdades para una misma cosa. Alguien de los dos tiene que tener razón, y esa es la tarea de la ciencia. Nosotros tenemos que investigar cuál de las dos corrientes es la que tiene la razón. En este caso, yo sostengo que el que tiene la razón es Marx, que el valor o el plusvalor o la ganancia surge del trabajo y no surge de la inversión. Esa es la confusión que tiene la economía clásica y la mayoría de la economía vulgar, como le llama Marx. Entonces, eso es lo que va a tratar de demostrar Marx en el siguiente apartado, que es el punto 2 del capítulo cuarto, ¿sí? Que es la transformación del dinero en capital y que es las contradicciones a la fórmula general. Entonces, la fórmula general es DMD', ¿sí? Esa es la fórmula general, pero lo que Marx va a tratar de mostrar es cuáles son las contradicciones de esa fórmula general, ¿sí? Vamos a ver qué dice Marx en el Capital. Entonces nos vamos a la página 190 del Capital, en la traducción de Pedro Escarón, y vamos a ver qué dice Marx acerca de eso. Dice a continuación, la forma que adopta la circulación cuando el dinero sale del capullo convertido en capital contradice todas las leyes analizadas anteriormente sobre la naturaleza de la mercancía, del valor del dinero y de la circulación misma. Lo que distingue esa forma de la que reviste la circulación simple de mercancías es la secuencia inversa de los dos mismos procesos contrapuestos, la venta y la compra. Dice, ¿cómo, empero, esta diferencia puramente formal habría de transformar como por arte de magia la naturaleza de estos procesos? Dice, pero eso no es todo. Dice, esta inversión solo existe para uno de los tres amigos del comercio que trafican entre sí. En cuanto capitalista, dice, compro una mercancía A y se la revendo a B, mientras que en mi calidad de simple poseedor de mercancías le vendo una mercancía a B y luego le compro otra mercancía a A. Dice, los amigos del comercio A y B, esa diferencia no existe. Dice, solo entran en escena como vendedor o comprador de mercancías. Dice, yo mismo me enfrento a ellos en cada caso como simple poseedor de dinero o poseedor de mercancías, comprador o vendedor, y precisamente en ambas secuencias me enfrento solo como comprador a una persona y solo como vendedor a la otra, solo como dinero a uno, al otro como mercancía y a ninguno de los dos en cuanto capital o capitalista o representante de algo que sea más que dinero o mercancía, o que surta otro efecto salvo el del dinero o el de la mercancía. Dice, para mí, comprar a A y vender a B, dice, forman parte de una secuencia, pero la conexión entre esos dos actos solo existen para mí. No le va ni le viene a A mi transacción con B, y a lo deja indiferente, dice, la que efectúo con aquel. Y si quisiera un ejemplo, hacerles ver el mérito que he contraído al invertir la secuencia, me demostrarían que me equivoco en cuanto a esa secuencia misma y que la transacción global no comenzaba con una compra y cerraba con una venta, sino a la inversa. Se iniciaba con una venta y concluía con una compra. Dice, mi primer acto, la compra desde el punto de vista de A, era una venta, y en efecto, y en mi segundo acto, la venta era desde el punto de vista de B, una compra. Dice, no contento con ello, A y B explicarían que toda la secuencia era superflua, mero arte, dice, de birloque, ¿no? Dice, en lo sucesivo, A vendería directamente a B y le compraría directamente a aquel, con lo cual toda la transacción se reduciría a un acto unilateral de la circulación mercantil común y corriente. Dice, desde el punto de vista de A, mera venta, dice, y desde el punto de vista de B, mera compra. La inversión de la secuencia, pues, no nos hace salir de la esfera de la circulación mercantil simple, y hemos observar, dice, más bien, si por su naturaleza esta permite la valorización de los valores que ingresan a ella y por consiguiente la formación de plusvalor. Dice, examinemos el proceso de circulación en una forma bajo la cual se manifiesta como mero intercambio de mercancías. O sea, digamos en una forma mucho más clara, mucho más sencilla de explicar,
es que Marx está tratando de explicar por qué razón, ¿se acuerdan que cuando teníamos, voy a borrar este proceso, bueno, vamos a ver aquí, a ver, miren, a ver si se logra ver aquí en el pizarrón. Cuando nosotros teníamos la circulación mercantil simple, teníamos MDM, ¿sí? Y teníamos la primera metamorfosis que era MD y la segunda metamorfosis que era DM, ¿sí? Esta era, en este caso, esta era la venta y esta era la compra, ¿sí? Y todo el proceso era vender para comprar. Pero aquí es distinto porque ahora empieza con D, que es DMD, ¿sí? Y entonces la primera, digamos, metamorfosis del dinero es DM y la segunda es MD, donde la mercancía funge como mediación del proceso de circulación. A esto le llamamos entonces primero venta, ¿sí? Es decir, más bien, a esto le llamamos primeramente compra porque es el capitalista va y compra una mercancía y después esa mercancía la transforma y después la vende en el mercado, ¿sí? Y entonces todo el proceso es comprar para vender. Aquí en el anterior era vender para comprar y en este proceso es comprar para vender. ¿Qué significa eso? Bueno, que el capitalista con su dinero va a ir y va a comprar, digamos, la masa y el chicharrón, y con esa masa y chicharrón y con la manteca va a fabricar gorditas, y esas gorditas cuando ya están terminadas las va a vender, pero las va a vender a un valor mucho mayor que el que le costó la masa, la manteca y el chicharrón, ¿sí? En este caso lo que está diciendo Marx es que en este caso el capitalista o mercader está vendiendo su mercancía por encima de su valor, ¿sí? Y entonces dice Marx, bueno, pues eso en el proceso de circulación parece algo muy sencillo, ¿no? Pero él está planteando que la cosa no es tan fácil, es más difícil, ¿no? Entonces por eso él va a hacer lo que él llama un intercambio simple. ¿Qué significa eso del intercambio simple? Bueno, vamos a verlo. Pero espero que les enseñe aquí el pizarrón para que ustedes vean cómo quedó, pero ahorita vamos a ver el intercambio simple. Entonces vamos a borrar y vamos a es que aquí digamos la desventaja que tenemos es que es un pizarrón muy chiquito, estamos en una digamos en un contexto muy restringido, entonces tenemos que sujetarnos a todo esto, si no se los dejaba. Pero vamos a ver el intercambio simple. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto un intercambio de equivalentes? ¿Cuál es ese intercambio de equivalentes? Tenemos 20 varitas de lienzo es igual a una chaqueta, que eso es lo que veíamos en la clase. Esto es un intercambio de equivalentes. ¿Qué significa? Aquí tenemos una igualdad. Igualdad quiere decir que algo es igual o que algo igual se intercambia por otro algo igual. Entonces 20 varitas de lienzo igual a una chaqueta, acuérdense que encierran la misma cantidad de valor, es decir, que tienen la misma magnitud de valor 20 varitas de lienzo y tienen la misma magnitud de valor una chaqueta. Por eso dice Marx que son iguales, si no, no hubiera igualdad. Aunque son diferentes de manera sensible, ¿sí? En el mero intercambio estas cosas son iguales. ¿Se acuerdan por qué son iguales? Por lo que nosotros denominamos el trabajo abstracto, ¿sí? Que eso es lo que va a dar pie a lo que se llama el valor. Entonces por esa razón es que valen, o por esa razón se pueden intercambiar, porque se intercambian valores iguales, que digamos a los ojos del tamalero, yo voy a intercambio mis 20, 25 pesos por mi tamal y por mi atole, y él está recibiendo mi dinero. Entonces, aunque nosotros veamos que es dinero por un lado y tamales por el otro, son lo mismo. O sea, ¿por qué dice Marx que son lo mismo? Porque en el fondo el dinero y los tamales es trabajo abstracto. O sea, estamos intercambiando lo mismo por lo mismo, nada más que en este caso el comerciante no se da cuenta, ¿no? Y en eso consiste la ciencia, ¿no? Porque ellos no pueden explicar la causa, pero nosotros sí.
¿no? Esa es, digamos, la distinción que hace Marx. Pero recuerden también que, bueno, cuando hacemos esta distinción entre 20 varitas de lienzo igual a una chaqueta, que es un intercambio de equivalentes, dice Marx, dice, tal es siempre el caso cuando los dos poseedores de mercancías se compran estas uno al otro y el día de pago compensan los saldos de unas de sus recíprocas obligaciones dinerarias. El dinero presta aquí servicios de dinero de cuenta, expresa en sus precios los valores de las mercancías, pero no se contraponen físicamente a las mismas. En la medida en que se trata del valor de uso, es obvio que los dos sujetos del intercambio pueden resultar gananciosos, ¿sí? Fíjense, en el caso 1 del intercambio de equivalentes, digamos, los dos sujetos del intercambio, dice, allí en el segundo párrafo, resultan gananciosos. ¿Por qué dice Marx que en el intercambio de dos bienes, los dos mercaderes o los dos sujetos que hacen el acto de intercambio resultan gananciosos? Bueno, ¿por qué? Pero dice, ojo, este es desde el punto de vista del valor de uso. Porque esta persona que compra varitas de lienzo necesita lienzo, y esta persona que intercambia sus varitas de lienzo por una chaqueta necesita la chaqueta. Es decir, los dos se benefician. ¿Por qué? Porque el que tiene, en este caso, tiene frío, pues digamos, puede darle la chaqueta, y el que vende las varitas de lienzo, que es el material con el que se hacen los suéteres, también se beneficia, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí Marx, o lo que deja ver, es que los dos sujetos, cuando intercambian sus productos, se ven beneficiados. Es decir, el tamalero obtiene el dinero que quiere y tú obtienes los tamales. O sea, a los dos les va bien, pues. Ese es, digamos, ese es el intercambio de equivalentes. Ahí los dos sujetos del intercambio resultan gananciosos, ¿no? Digámoslo así. Dice después, ambos se desprenden de mercancías que en cuanto a valores de uso les son inútiles, y adquieren otras de cuyo uso necesitan. Es decir, la persona que vende las varitas de lienzo, en este caso, se desprende de las varitas de lienzo porque ya no las necesita, pero sí necesita la chaqueta. Entonces, para él sus valores de uso son inútiles, solamente son útiles como valores de cambio. Entonces, después dice Marx, de modo que A, por el mismo valor de cambio, obtiene más cereal, y B, más vino, que si cada uno de los dos, sin intercambio, tuviera que producir vino y trigo para sí mismo. Bueno, regresando un poquito más abajo para que se entienda el ejemplo. Dice, y esta utilidad bien puede no ser la única. Dice, A vende vino y compra trigo, produce quizás más vino que el que podría producir el cereal B en el mismo tiempo de trabajo, y más cereal que el que podría producir A como viticultor en igual tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, uno produce trigo y otro produce vino. Entonces, el que produce trigo necesita vino y el que produce vino necesita trigo. Entonces, los dos, cuando intercambian sus productos, parece que ahí resultan gananciosos los dos, porque los dos se ven beneficiados desde el punto de vista del valor de uso. Dice después más en la página 191, en los últimos dos renglones del párrafo 2, dice, respecto al valor de uso, entonces puede decirse que el intercambio es una transacción en la cual ganan ambas partes. Dice, no ocurre lo mismo con el valor de cambio, ¿sí? Entonces aquí está hablando solamente desde el punto de vista del valor de uso. Ahora vamos a ver que cuando se refiere al valor de cambio, la cosa cambia completamente. Dice, un hombre que posee mucho vino y poco trigo comercia con otro hombre que dispone de mucho trigo y poco vino. Entre ambos se efectúa un intercambio de valor de 50 en trigo por 50 en vino. Este intercambio no significa, dice, acrecentamiento de valor de cambio ni para el primero ni para el segundo, pues cada uno de los dos poseía antes del intercambio un valor igual al que se ha procurado por ese medio. Dice, no se modifica este resultado por el hecho de que el dinero en cuanto medio de circulación se interponga entre las mercancías, disociándose así de manera tangible los actos de la compra y de la venta. Dice, el valor de las mercancías está representado en sus precios antes que entren en la circulación, es por ende supuesto y no resultado de los mismos. Entonces fíjense lo que dice aquí Marx. Dice que cuando los dos sujetos que están intercambiando, o sea, aquí es lo que da a entender, suponiendo que él va a intercambiar un valor de 50 y va a recibir un valor de 50.
Y aquí tiene toda la razón Marx, chicos. Quiero que vean este detalle, porque si no, no se va a entender de dónde va a surgir la ganancia. Si mis varitas de lienzo valen 50 y la chaqueta vale 50, entonces no hay acrecentamiento de valor, es el mismo valor. Quiero que entiendan esto. Se intercambian equivalentes, 50 por 50. Entonces acuérdense que cuando una persona intercambia 50 pesos por 50 pesos no tiene sentido. Solamente puede intercambiar sus 50 pesos si obtiene más valor con esos 50. No es que cuando uno va al mercado, o que digamos el mercader que vende sus manzanas, que le cuesta 35 pesos el kilo, él te venda sus manzanas en 35 pesos. O sea, no, porque no tiene sentido que él venda manzanas. Solamente tiene sentido cuando él de 35 pesos aumenta la manzana a 50. Entonces ahora sí tiene sentido porque él está obteniendo una ganancia. Ojo, pero si está obteniendo una ganancia, entonces los valores no pueden ser equivalentes. Eso es lo que está tratando de querer poner de manifiesto Marx. A ver, espero que quede claro esta idea, chicos. Dice después, considerándola en abstracto, esto es, prescindiendo de las circunstancias que no dimanan de las leyes inherentes a la circulación mercantil simple. En esta no ocurre, dice, fuera del reemplazo de un valor de uso por otro, nada más que una metamorfosis, dice, mero cambio formal de mercancías. El mismo valor de cambio, o sea, la misma cantidad de trabajo social objetivado, se mantiene en manos del mismo poseedor de mercancías, principio bajo la figura de su mercancía, dice, luego bajo la del dinero en que ésta se transforma, y por último de la mercancía en la que ese dinero se reconvierte. En este cambio de forma no entraña modificación alguna en la magnitud de valor. ¿Por qué no entraña ninguna modificación? Porque se cambian equivalente por equivalente. Eso es lo que está diciendo Marx. O sea, valores iguales por valores iguales, ¿no? Ese es el intercambio de equivalentes. Dice, el cambio que experimenta en este proceso el valor de la mercancía se limita pues a un cambio de su forma dineraria, ¿no? Eso es básicamente lo que quiere decir Marx. Dice después, en la siguiente página, en la página 193, en el primer párrafo, para terminar, dice, terminando con lo que es el intercambio de equivalentes. Dice, tal cambio formal no implica en sí para sí una modificación de tal magnitud de valor. Dice, del mismo modo que no se da una modificación si cambia un billete de 5 libras por soberanos, medios soberanos y chelines. Es decir, que cambie un billete de 50 por 5 monedas de 10 o 20 monedas de 5 pesos, o sea, no cambia. Simple y sencillamente el dinero solamente está manifestando o expresando el valor de las mercancías. Dice, por tanto, en la medida en que la circulación de las mercancías no trae consigo más que un cambio formal de su valor, trae consigo siempre y cuando el fenómeno se opere sin interferencia, un intercambio de equivalentes. Dice, la propia economía vulgar, por poco que vislumbre qué es el valor, no bien quiere considerar a su manera el fenómeno en su pureza. Supone que la oferta y la demanda coinciden, esto es, que su efecto es nulo. Por tanto, si en lo tocante al valor de uso, ambos sujetos del intercambio podían resultar gananciosos, ello no puede ocurrir cuando se trata del valor de cambio. Dice, aquí rige, por el contrario, lo de que donde hay igualdad no hay ganancias. Bien, chicos, o sea, ¿qué significa esto? Fíjense que dice Marx que la economía vulgar trata de querer explicar el problema con los modelos de oferta y demanda. ¿Cómo quiere explicar el intercambio? Fíjense, tiene su modelo de oferta y demanda. Tenemos la curva de oferta y tenemos la curva de demanda, en donde, digamos, el mercado fija el precio y fija la cantidad, ¿sí? La cantidad demandada. Entonces, lo que dice Marx es que la economía vulgar quiere analizar el intercambio y lo hace de manera pura. ¿Qué significa esto? Pues que lo hace sin contexto. Es decir, que él dice que a mayor precio, mayor oferta, y a mayor precio, menor demanda. O, digamos, en otro aspecto,
que a menor precio, mayor cantidad demandada, y a menor precio, menor cantidad ofrecida por parte de los oferentes, y que de alguna manera ahí llegan a un acuerdo, un regateo, y fijan el precio y la cantidad en el mercado. Eso es de verdad que por eso más le llama economía vulgar. Vulgar significa persona, significa una persona ignorante, una persona con poco juicio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le llama economía vulgar, les está diciendo a los economistas, a Adam Smith, a David Ricardo, y a Malthus, y a Say, y a Joan Stuart Mill, pues que en realidad no entendieron el asunto, ¿no? Bueno, ¿por qué dice él eso? Dice, bueno, pues porque es muy sencillo. Dice Marx, donde hay igualdad no puede haber ganancias, y tiene toda la razón. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú intercambias 20 varitas de lienzo que tienen un valor de 50 y la intercambias por una chaqueta que tiene un valor de 50, pues entonces ¿para qué vendes? Si no vas a obtener mayores ganancias. O sea, es como si en este caso el vendedor de frutas fuera a la central de abastos, comprara la fruta y te la vendiera al mismo precio en el mercado. Entonces él no tendría ninguna justificación, ningún motivo para que, digamos, pudiera ir a vender su mercancía al mercado, porque no tendría ganancias. La ganancia es lo que motiva a la persona a realizar toda esa actividad. Entonces por eso es que Marx tiene razón, porque donde hay igualdad no puede haber ganancias, ¿sí? Donde hay igualdad de valores no puede haber ganancias, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo Marx. Dice después, ciertamente las mercancías pueden venderse a precios que difieran de sus valores, pero esas divergencias se revelan como infracción de la ley que rige el intercambio de mercancías. En su figura pura, se trata de un intercambio de equivalentes y por tanto no de un medio para enriquecerse, obteniendo más valor. Dice, tras los intentos de presentar la circulación mercantil como fuente del plusvalor, se esconde pues la más de las veces un quid pro quo, dice, una confusión entre valor de uso y valor de cambio. O sea, la economía vulgar lo que hace es solamente considerar el valor de uso como la única finalidad del intercambio, y la verdad es que no es así, ¿no? Ellos presentan las mercancías y las venden por sus características o cualidades, pero en el fondo no les interesan sus características o cualidades, porque en realidad lo que les interesa es el dinero, ¿no? Ese es digamos, el único interés del mercader. Dice así, por ejemplo, en Condillac, ¿sí? Dice Condillac, no es verdad que en los intercambios se dé un valor igual por otro valor igual. Por el contrario, cada uno de los contratantes da siempre un valor menor por uno mayor. En efecto, dice, si siempre se intercambia un valor igual por otro valor igual, ninguno de los contratantes obtendría ganancia alguna. Ahora bien, dice, los dos la obtienen o deberían obtenerla. Dice, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está dando a entender Condillac, o por qué introduce Marx esa cita de Condillac? Porque es muy sencillo. En el comercio, si se venden valores iguales, entonces no se obtiene ninguna ganancia. Pero ¿por qué razón no se obtiene? O sea, lo que está diciendo Marx es que hay algo medio raro ahí en el intercambio que necesitamos averiguar para poder explicar el origen de la ganancia, ¿no? Entonces va a decir él, ¿por qué? Dice, el valor de las cosas consiste meramente en su relación con nuestras necesidades. Dice, lo que es más, dice, para unos es menos, dice, para el otro. Para unos es menos para el otro. Perdón, dice, lo que es más para unos es menos para el otro. Y a la inversa, dice, no son las cosas necesarias para nuestro consumo las que considera que tratamos de poner en venta. Dice, no queremos desembarazar, dice, de una cosa que no es inútil para procurarnos otra que necesitamos. Dice, es natural que se haya entendido que en los intercambios se daba un valor igual a cambio de otro igual, ya que las cosas que se intercambian eran consideradas iguales en el valor con respecto a una misma cantidad de dinero. Dice, pero hay una consideración que debe tenerse en cuenta, y es la de saber si los dos intercambios, dice, algo superfluo por un objeto necesario. Como veremos, dice Condillac,
no solo hace un revoltijo con el valor de uso y el valor de cambio. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Marx con todo esto, chicos? Bueno, la cita que se abre, o que se abrió en la página 193, si ustedes se van al tercer párrafo, perdón, al segundo párrafo, a donde dice, tras los intentos de presentar la circulación mercantil como fuente del plusvalor, después Marx cita Condillac, ahí se abren unas comillas, y las comillas se cierran hasta acá, hasta la página 194, ¿sí? Más o menos a la mitad, a donde está la cita número 21, ahí se cierran las comillas. Toda esa es una cita de Condillac, ¿sí? Es decir, ¿por qué introduce Marx esta cita? Bueno, porque él dice que Condillac no entiende la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Por eso dice Marx lo siguiente, dice, como vemos, Condillac no solo hace un revoltijo con el valor de uso y el valor de cambio, sino que de manera, dice, realmente pueril, atribuye a una sociedad con una producción mercantil desarrollada una situación en la que el productor produce directamente sus medios de subsistencia y solo lanza a la circulación lo que excede de sus necesidades personales, dice, lo superfluo. Dice, no obstante, el argumento de Condillac suele aparecer en los economistas modernos, particularmente cuando se procura presentar la figura desarrollada del intercambio mercantil y el comercio como productivo de plusvalor. ¿Qué es lo que está diciendo más aquí, chicos? Bueno, que en los intercambios, en el mero intercambio, aquí estamos hablando de un intercambio simple. 20 varitas de lienzo igual a una chaqueta, ¿no? 50, una magnitud de valor de 50 por una de 50. Dice, en esto, chicos, dice, no surge ningún plusvalor. O sea que la circulación, o presentar a la circulación mercantil como causa del plusvalor, dice, es falso. Y todavía un argumento más fuerte de Marx, dice, este es el intercambio simple y ahora vamos a hablar del comercio internacional. Entonces, cuando hablamos del comercio internacional, los economistas vulgares dicen que cuando se hace intercambio, es decir, para que me entiendan por comercio internacional, van a llevar una materia más o menos por séptimo octavo que se llama así, se llama economía internacional o comercio internacional. Esta materia lo que quiere explicar es que el comercio es necesario porque se generan ganancias. Eso es lo que está diciendo, pero ustedes cuando lleguen a ese semestre le van a decir a la maestra, así le dicen, que les dijo su profesor de primer semestre. Bueno, le van a decir a su profesor de comercio que un profesor de primer semestre les dijo que el comercio internacional no produce ganancias, ¿sí? No produce riqueza. El comercio internacional no produce riqueza, solamente transfiere la riqueza de unas manos a otras, pero no produce nada, ¿sí? Entonces, por eso Marx dice que este argumento de Condillac se presenta, dice, ahí lo van a ver ustedes, aquí en la página 194, bueno, nada más es un párrafo más o menos a la mitad, dice, este argumento de Condillac suele reaparecer en economistas modernos, ¿no? Que quieren presentar el comercio como productor o como causa del plusvalor, ¿no? Dice después Marx, el comercio, se dice, por ejemplo, agrega valor a los productos, ya que los mismos productos valen más en las manos de los consumidores que en las de los productores, y se suele considerar literalmente, dice, un acto productivo. ¿Por qué Marx tiene razón, chicos? Porque a lo mejor porque ya les adoctrinaron la cabeza, ¿no? Que seguramente pasa eso. Pero lo que sucede es lo siguiente, y tiene toda la razón Marx. ¿Por qué? Porque los profesores que defienden el comercio como causa de la ganancia no se dan cuenta que en realidad no se produce nada, ni el comercio agrega valor ni nada. ¿Por qué?
Bueno, es muy sencillo, les voy a poner un ejemplo. En el estado de Michoacán se producen muchos aguacates, aguacates de buena calidad, son aguacates para la importación, ¿sí? Entonces, resulta que digamos una caja de aguacates que aquí vale un equivalente más o menos, una caja de aguacates trae algo así como 10 kilos, ¿sí? La caja de aguacates más o menos el kilo está como en 60 pesos. Entonces de 10 kilos son 600 pesos, ¿sí? Entonces, digamos, el productor de aguacate exporta su aguacate a Estados Unidos con un valor de 600 pesos, pero cuando lo cobra en dólares, no le resultan 600 pesos, sino le resultan 1000, ¿sí? Entonces supongamos que los defensores del comercio internacional te van a decir, ya ves cómo sí, se agrega valor, o sea, el comercio agrega valor porque en lugar de recibir 600 reciben 1000, ¿sí? Sí, pero ahí lo que les contestaría Marx es que en realidad no es que el comercio o el traslado del aguacate de México a Estados Unidos digamos produzca el valor, sino más bien los que están produciendo el valor son los trabajadores de Estados Unidos, que le estamos arrancando más riqueza y la estamos transfiriendo, digamos, al estado de Michoacán. Pero aquí no se está produciendo ningún valor, porque el valor lo están produciendo los trabajadores que están arrancando los aguacates. No es el comercio, no es el traslado de mercancías, solamente los costos de producción que están considerados en los costos de transporte. Solamente lo que hacen es incrementar los costos, pero el valor no, el valor sigue, digamos, un tanto inalterable, ya que en realidad pues lo que está produciendo el valor no es el comercio, sino la fuerza de trabajo, que es a lo que va Marx, ¿no? Entonces quiero que consideren ese argumento de Marx, porque más adelante se van a enfrentar a teorías que defienden lo contrario, ¿no? Dice después Marx, ahí pasando ahí en la misma, bueno, ahí en la nota 23, dice, dice en la nota 23, dice, pero no se paga dos veces por las mercancías, y una vez por el valor de uso y la otra por su valor. Dice, si el valor de uso de la mercancía es más útil para el comprador que para el vendedor, su forma dineraria es de mayor utilidad para el vendedor que para el comprador. Dice, en caso contrario, dice, la vendería acaso. Es decir, lo que está diciendo Marx es que, por ejemplo, una persona que tiene 3 hectáreas de jitomate, o sea, él no se va a acabar todos los jitomates. O sea, no los puede considerar como valores de uso, porque él solamente a lo mejor se acabará en una semana, tal vez en un mes se acabe de 5 kilos. Es lo más. Pero todo el otro aguacate no le sirve. O sea, en realidad, si no existiera el comercio, se le pudriría el aguacate. Pero lo que está dando a entender Marx es que para él entonces ese jitomate no le fuera inútil. Lo tendría que tirar o dejar que se pudra. Pero como existe el comercio, entonces lo que hace es trasladar ese jitomate a lo que es a los centros comerciales, y ya adquiere valor ahí. Pero para él es inútil, solamente es útil en este caso para los consumidores. Pero entonces hay esa contradicción, o sea, no es que digamos el jitomate no valga en las manos en este caso del productor, y sí valga mucho en las manos del consumidor, porque al final de cuentas el que está pagando el jitomate es el consumidor. Bueno, después viene este siguiente argumento en la página 195. Dice, si se intercambian mercancías o mercancías y dinero de valor de cambio igual y por tanto equivalentes, es obvio que nadie saca más valor de la circulación que el que arrojó en ella. Dice, no tiene lugar pues ninguna formación de plusvalor. Esa es la tesis que quiere defender Marx, que en el intercambio de productos o en el intercambio de equivalentes, o en el intercambio de valores de uso con la misma magnitud de valor, dice que no hay ninguna formación de plusvalor. Eso es lo que está diciendo Marx. No hay ninguna formación de plusvalor. Dice, ahora bien, dice, en su forma pura, el proceso de circulación de las mercancías implica intercambio de equivalentes. En la realidad, sin embargo, las cosas no ocurren de manera pura. Dice, supongamos por consiguiente un intercambio de no equivalentes. Bien, chicos, vamos con caso 2.
Caso 2, intercambio de no equivalentes, ¿no? Que ese es el argumento que vamos a ver. Esto empieza en la página 195, desde el segundo párrafo. Vamos a ver ahora el intercambio de no equivalentes. Vamos a saltarnos hasta el tercer párrafo. Dice Marx, dice, sea como fuere, en el mercado únicamente se enfrenta el poseedor de mercancías al poseedor de mercancías y el poder que ejercen estas personas una sobre otra no es más que el poder de sus mercancías. Le dice, la diversidad material de las mismas constituye el motivo material del intercambio y hace que los poseedores de mercancías dependan recíprocamente el uno del otro, ya que ninguno de ellos tiene en sus manos el objeto de su propia necesidad y cada uno de ellos el objeto de la necesidad ajena. Dice, si dejamos a un lado esta diversidad material de los valores de uso, únicamente existe una diferencia entre las mercancías, dice, la que media entre su forma natural y su forma transmutada, y entre la mercancía y el dinero. De esta suerte, los poseedores de mercancía solo se distinguen en cuanto a vendedores, poseedores de mercancía, y compradores, poseedores de dinero. Dice, ahora bien, dice, supongamos que por un privilegio misterioso, el vendedor se le concede el derecho de vender su mercancía por encima de su valor. Es decir, dice, a 110 si este es de 100, o sea, con un recargo nominal del 10%. El vendedor pues obtiene un plusvalor del 10%, es decir, de este intercambio de no equivalentes que teníamos aquí, teníamos aquí 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta. Este era el intercambio de equivalentes, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí como intercambio de equivalentes, pero ya para pasar al intercambio de no equivalentes, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Es lo que dice Marx, que va a haber un recargo del 10%. En este caso, vamos a ponerle con ese mismo ejemplo para que me entiendan. Dice Marx, dice Marx respecto a esto, dice él que el vendedor, en este caso, que tiene las 10 varas de lienzo, dice, tiene el privilegio de vender su mercancía un 10% más cara. Es decir, si teníamos una magnitud de valor del 50, en el caso del intercambio de equivalentes, y aquí teníamos otra magnitud de 50, dice que ahora a se le va a agregar un 10% más, ¿sí? Un 10% más del valor. Y entonces, obviamente, en la ecuación ya sería, en total, un 60% de magnitud de valor con respecto a un 50% de la magnitud de valor. Esto quiere decir que entonces ya no hay una igualdad, sino hay una desigualdad de valor. ¿Por qué? Porque en este caso las varas de lienzo valen un 60% de valor más que el valor de una chaqueta. ¿Qué significa eso, chicos? Que ahora, como el vendedor tiene el privilegio de aumentar su mercancía en un 10% más, entonces ahora sí, en esta desigualdad es como puede aparecer, o como podría aparecer, el surgimiento del plusvalor. Pero vamos a ver qué dice Marx después de esto. Dice, pero después de ser vendedor deviene comprador. Un tercer poseedor de mercancías se enfrenta ahora como vendedor y disfruta por su parte del privilegio de vender las mercancías 10% más caras. Dice, nuestro hombre ha ganado 10 como vendedor para perder 10 como comprador. Es decir, que en este caso, supongamos que este vendedor de lienzo vende 10% más caro, ¿sí? Pero aquí está como vendedor, ¿sí? Pero supongamos que aquí el que está perdiendo de alguna manera es el comprador, que es el de la chaqueta. Pero supongamos que quiere intercambiar sus varas de lienzo por la chaqueta, ¿sí? Pero va a querer comprar otra mercancía con, digamos, una mercancía tercera, digamos café. Entonces, lo que va a suceder aquí va a ser una situación similar. Ahora, el que vende el café le va a vender 10% más caro, digamos, a este vendedor de lienzo. Y es decir,
Si digamos en un primer momento el vendedor de lienzo le vendió 10% más caro el valor de su lienzo al de la chaqueta, ahora el del café le cobra a él 10% más caro, ¿sí? Que de alguna manera compensa lo que él vendió la primera vez. Él vendió el lienzo más caro, es decir, pues prácticamente lo que él subió, ese 10%, también otro mercader le vendió ese 10% más caro. Entonces pues prácticamente vende 10% más caro y otro vendedor le vende a él más caro 10%. Entonces prácticamente queda tablas, o sea, no obtiene ningún valor. Dice, lo que es más para uno es menos, dice, para uno es menos para el otro, y a la inversa, dice, no son las cosas necesarias para nuestro consumo las que se consideran que tratamos de poner en venta. Dice, nos queremos desembarazar de una cosa que nos es útil para procurarnos otra que necesitamos. Dice, es natural que se haya entendido que los intercambios se daba un valor igual a cambio de otro valor igual, ya que las cosas que se intercambian eran consideradas iguales en un valor con respecto a una misma cantidad de dinero. Dice, pero hay una consideración que se debe tener en cuenta, y es la de saber si los dos intercambios algo superfluo por un objeto necesario. Dice, como vemos, Condillac no solo hace un revoltijo con el valor de uso y el valor de cambio, dice, sino que de manera un tanto pueril, dice, atribuye a una sociedad con una producción mercantil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí lo que está sucediendo, chicos, es un tanto un intercambio de valor que es desigual. Vamos a ver por qué razón es desigual. Ahí en la página 196, chicos, vamos a ver por qué razón es desigual. Dice, ahí en el primer párrafo, dice, en su conjunto el asunto termina de hecho en que todos los poseedores de mercancías se venden unos a otros sus mercancías a 10% por encima del valor, lo que es exactamente lo mismo que si las vendieran a sus valores. Dice, tal recargo general y nominal en los precios de las mercancías produce el mismo efecto que si se estimara, por ejemplo, en plata en vez de en oro los valores mercantiles. Aumentarían las denominaciones dinerarias, esto es, los precios de las mercancías, pero sus relaciones de valor se mantendrían incambiadas. Es decir, lo que dice Marx es que en realidad el aumento, lo que hacen unos, te lo aumentan otros, ¿sí? Y ese aumento que te hacen los otros, se los hacen otros a estos otros. Es decir, que al final de cuentas es que prácticamente todos aumentan al mismo tiempo el 10%, y pues como todos aumentan al mismo tiempo el valor al 10% o los precios al 10%, pues prácticamente nadie gana nada, todos quedan iguales, ¿no? Dice después, en un segundo caso, ¿sí? En un segundo caso de este intercambio de no equivalentes, dice, la formación de plusvalor y por consiguiente la transformación de dinero en capital. Perdón, vamos un párrafo anterior. Dice, supongamos a la inversa que fuera un privilegio del comprador el adquirir la mercancía por debajo de su valor. Dice, aquí ni siquiera es necesario recordar que el comprador a su debido momento se convierte en vendedor. Dice, era vendedor antes de devenir comprador, ya ha perdido un 10% como vendedor antes de ganar un 10% como comprador. Dice, todo queda igual que antes. Es decir, pone dos casos, chicos. Este caso es del vendedor. Vamos a borrar esto para que no se vayan a confundir. Este caso es del vendedor. Caso 1. Caso 1, vendedor. Y aquí vamos a poner caso 2, comprador. Entonces aquí, en el primer caso, el vendedor tiene el privilegio de aumentar el precio de la mercancía en un 10%. Aquí va a haber un segundo caso. Ahora el que tiene ese privilegio de aumentar en un 10% el valor es en este caso el comprador. Dice por consiguiente, dice Marx, aquí ni siquiera es necesario recordar que el comprador a su debido momento se convierte en vendedor. Es decir, que también el comprador, por ejemplo, supongamos, yo voy a ir a comprar tamales.
Entonces yo tengo ese privilegio de decirle al vendedor que me deje 10% más barato. Entonces yo le compro al vendedor de tamales 10% más barato, ¿sí? Pero en este momento yo estoy fungiendo como comprador, ¿sí? Pero cuando yo voy a la escuela, ahí voy a vender yo mi fuerza de trabajo y en este caso el poli sería el comprador, pero como él es el comprador y esta ley rige para todos, él ahora tiene el derecho de comprar mi mercancía en 10% más, más barato. Y entonces ese 10% que yo le gané al tamalero después, esa ganancia que yo obtuve del 10% de comprarle más barato al tamalero, ahora esa ganancia la obtiene el poli por comprar mi fuerza de trabajo 10% más barato. Y prácticamente sucede lo mismo que pasó con el vendedor. Dice, ya he perdido un 10% como vendedor antes de ganar 10 como comprador. Dice, todo queda igual que antes, ¿sí? Entonces, aquí es lo mismo. De las 20 varitas de lienzo, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta, pero ahora, en este caso el comprador, que teníamos el 50%, ¿sí? Ahora tiene el privilegio de comprar un 40% más caro. Entonces aquí obtiene, digamos, el privilegio de comprar un 10% más barato, ¿sí? Entonces prácticamente lo que gana con una mano la pierde con la otra. Ese es prácticamente lo que nos da a entender Marx, ¿no? Con el valor. Pero aquí viene la parte medular de toda la lectura, chicos. Ya para concluir este tema. Dice en el párrafo 1, 2, 3 de la página 196. Párrafo 1, 2, 3. En el tercer párrafo de la 196 dice: la formación de plusvalor y por consiguiente la transformación de dinero en capital no puede explicarse ni porque los vendedores enajenen las mercancías por encima de su valor, ni porque los compradores la adquieran por debajo de su valor. ¿Sí? Ese es básicamente lo que está diciendo Marx. O sea, que no se puede explicar el plusvalor. El plusvalor dice ni porque los vendedores enajenen o vendan sus mercancías por encima de su valor y ni porque los compradores la adquieran por debajo del valor. O sea, lo que está diciendo es que no surge el plusvalor del intercambio simple ni del intercambio desarrollado que es el comercio. No surge ahí el plusvalor. Eso es lo que está diciendo Marx. Vamos a leer lo siguiente. Dice: el problema no se simplifica en modo alguno introduciendo subrepticiamente relaciones extrañas como lo hace el coronel Torrens. Bueno, ahí ustedes lo leen eso, ¿no? Porque el coronel Torrens, dice Marx, ahí se burla de este autor porque quiere definir un poco el intercambio, pero en realidad no define nada, no se sabe ni de qué está hablando y solamente él se entiende, ¿no? Entonces por eso Marx se burla de él. Pero aquí en la nota 24 quiero que leamos, dice: los vendedores no se enriquecen por el aumento en el valor nominal del producto, ya que lo que ganan como vendedores lo pierden exactamente en su calidad de compradores. Bueno, eso es lo que va a decir Marx ahí en la página 196. Después, en la siguiente página, en la 197, va a decir Marx, dice: si afirmamos que para los productores el plusvalor surge de que los consumidores pagan las mercancías por encima de su valor, ello equivale a enmascarar la simple tesis de que el poseedor de mercancías posee en cuanto vendedor el privilegio de vender demasiado caro, ¿sí? Entonces aquí Marx toca ahí una tesis, chicos, que pues más adelante ustedes la van a ver, pero es de alguna manera quiero que entiendan esto. En realidad lo que está haciendo Marx aquí son jugando con algunos supuestos para poder explicar de dónde surge el excedente, de dónde surge la ganancia. Y él dice: la ganancia no surge nada más intercambiar una mercancía más cara por otra mercancía. Lo que hace ese tipo de acto, el acto de intercambio, solamente es transferir valor de una mercancía a otra, ¿sí? Pero de ahí no surge el plusvalor, solamente se distribuye el valor dentro del acto de intercambio, pero no se genera por ningún lado plusvalor, ¿sí? Dice después en el siguiente párrafo, dice: los representantes, dice, consecuentes de la ilusión según la cual el plusvalor deriva de un recargo nominal de los precios, dice, o del privilegio que tendría el vendedor de vender demasiado cara la mercancía, suponen por consiguiente la existencia de una clase que solo compra sin vender y por tanto solo consume sin producir. Entonces lo que está diciendo Marx
es que efectivamente en los hechos del mercado donde hay intercambios, sí hay una situación en la cual pues los que tienen el privilegio de fijar los precios del mercado pues son los mercaderes. Eso es al final de cuentas lo que dice Marx, que digamos un análisis más desarrollado, para que ustedes me entiendan, que el precio no se fija no se fija en la interacción entre el oferente y el demandante, chicos. Esa es una tomada de pelo. Eso no es cierto, pues. Lo que dice Marx es que los mercaderes siempre fijan el precio de las mercancías, ¿no? Aunque, ojo, muy importante, aunque los consumidores influyan en el precio de las mercancías, en última instancia, los que siempre fijan los precios del mercado son los mercaderes, los empresarios, los grandes capitales son los que fijan los precios del mercado. Y eso lo tienen que tener siempre muy en cuenta, porque eso es lo que va a explicar más adelante el proceso de acumulación de riqueza. ¿Sale? Después, chicos, ya por último vamos a ver un intercambio desigual que lo dice Marx en la página 198, ya para terminar este apartado. ¿Sale? Dice Marx ahí en la hablando un poquito de esta idea del intercambio. Pues al final fíjense, esto es algo muy interesante que ustedes van a analizar más adelante, pero lo que está diciendo Marx, chicos, es que el comercio como tal, todos los comercios, chicos, el comercio de sabritas, el comercio de refrescos, la compra de garnachas, la compra de mercancías en Sanborn, en Sears, en todas las tiendas departamentales, todo tipo de mercancías que tenga que ver con el comercio es fraude. Eso es lo que está diciendo Marx, es un fraude. El comercio es una forma de engaño en la cual te roban con tu consentimiento. Eso es lo que está diciendo Marx, ¿no? Es un fraude. ¿Por qué razón? Porque ellos están manipulando el valor para obtener valor para ellos. Sí, eso es básicamente eso, y tiene toda la razón Marx. Los mercaderes de acá del mercado te venden los aguacates, te venden el limón, y dices, bueno, pero ¿por qué me lo venden caro? Bueno, te van a decir, bueno, pues te lo vendo caro porque yo fui y lo compré a la central de abastos, y yo te lo estoy vendiendo porque traerlo de allá acá me costó, y por eso te lo doy más caro. Pero ¿quién les vendió el limón o los aguacates a los bodegueros de la central de abastos? O sea, ¿quién les dio las hectáreas de tierra? Bueno, ellos te dicen, bueno, me las heredaron mis padres. Eso es lo que te van a decir, ¿sí? Pero al final de cuentas, y van a decir, ¿quiénes fueron los que les dieron las tierras a tus padres? Ah, pues quién sabe, ¿no? Ahí ya te van a decir, pues que nadie supo. Pero al final lo que más trata de decir es que esas tierras que tienen el aguacate y que tienen el limón, pues se las robaron o se apropiaron de ellos por medio de la violencia. Hubo asesinatos, muertes, impusieron el horror, la sangre, el asesinato para apropiarse de esas tierras, y ya después esos ladrones, rateros, asesinos tuvieron hijos y que de alguna manera pues se las heredaron, y de ahí surgieron los capitalistas, los mercaderes. Y eso es lo que está diciendo Marx. Por esa razón es que, pues, y tiene toda la razón Marx, porque al final de cuentas la tierra no es de nadie, la tierra es de todos. O sea, tenemos derecho como seres humanos, como seres vivos, a ir y a arrancar las frutas, a arrancar los aguacates, porque son producto de la naturaleza y la naturaleza no es de nadie. Pero bueno, en la sociedad en la que vivimos, si tú vas y arrancas unos aguacates o arrancas unos limones o agarras un pollo, etcétera, etcétera, te van a acusar de robo porque dicen que es propiedad privada. Eso es básicamente el punto. Entonces, pero Marx lo que está diciendo es que pues al final de cuentas la propiedad privada pues es un mito, ¿no? Entonces, eso es lo que está detrás de todo este análisis de Marx. Y va a decir algo muy interesante, chicos. Por eso quiero que me entiendan esto que yo les estoy diciendo, cómo es que se comete este fraude. Dice Marx, desde el punto de vista que hemos alcanzado hasta ahora en nuestro análisis, es decir, desde la circulación simple, la existencia de tal clase es todavía inexplicable. Dice, pero adelantémonos. Dice, el dinero con tal clase compra constantemente
debe afluir constantemente a la misma, procedente de los poseedores de mercancías, sin intercambio, gratis, sin virtud de tales o cuales títulos jurídicos o basados en el poder. Dice, vender a esa clase por encima de su valor solo significa recuperar en parte mediante, dice, trapizonadas. ¿Qué significa esa palabra de trapizonadas? Dice, es una desviación o riña en la que se grita o hay un alboroto, ¿no? O sea, es decir, hay una revuelta, etcétera, etcétera. Dice, el dinero del que antes ella se había apoderado sin dar nada a cambio. Dice aquí en el ejemplo, dice, así por ejemplo, las ciudades de Asia Menor pagaban anualmente un tributo en dinero a la antigua Roma. Ojo, las ciudades de Asia Menor pagaban anualmente un tributo en dinero a la antigua Roma, ¿sí? Dice, con ese dinero Roma les compraba mercancías y las compraba a precios excesivamente elevados, ¿sí? Dice, los naturales de Asia Menor estafaban a los romanos. Dice, ya que les sonsacaban a los conquistadores por medio del comercio una parte del tributo. Dice, pero con todo, seguían siendo ellos los estafados, ¿sí? Dice, se les pagaba por sus mercancías como siempre con su propio dinero y no es ningún método de enriquecimiento de formación de plusvalor. Entonces, fíjense, lo que está diciendo Marx es muy interesante, porque dice que había una ciudad de Asia Menor que le pagaba impuestos a Roma. Y como ellos, estos comerciantes de Asia Menor, digamos, dice Marx que se agandallaban con los romanos porque les aumentaban el precio a las mercancías, ¿sí? Y de esa manera, digamos, los estafaban a los romanos, ¿no? Ese es el argumento de Marx. Pero, dice Marx, sí, pero al final de cuentas, eso es lo que hacían los habitantes o comerciantes de Asia Menor, pero al final de cuentas, los romanos los seguían estafando porque ellos les cobraban impuestos. No sé si les queda claro, o sea, al final de cuentas, dice Marx, pues sí, nos estafaban con las mercancías, pero nosotros les cobrábamos impuestos por ocupar una tierra que pues prácticamente nadie se las dio, y entonces los estafados fueron estafados, ese es el punto, ¿no? Entonces dice con todo, dice más con todo, pues al final de cuentas, pues los que pensaron que estaban estafando, pues eran estafados, ¿no? Y era el comercio prácticamente un fraude, ¿no? Entre ellos. Y dice Marx después, dice, mantengámonos dentro de los límites del intercambio mercantil, donde los vendedores son compradores y los compradores son vendedores. Dice, nuestra perplejidad proviene tal vez de que solo hemos concebido las personas en cuanto a categorías personificadas, no individualmente. Dice después, en este intercambio desigual, dice Marx, el poseedor de mercancía A puede ser tan astuto que embauque a los colegas que tienen la mercancía B o C e impida que estos, pese a toda su buena voluntad, se tomen el debido desquite. Vende A vino por el valor de 40 libras a B y adquiere en el intercambio trigo por valor de 50 libras. Convirtió sus 40 libras en 50 libras, ha obtenido más dinero a partir de menos dinero y transformado su mercancía en capital. Veamos el caso más detenidamente. Con anterioridad, dice, al intercambio, 40 libras de vino en manos de A y trigo por 50 libras en las manos de B, o sea, un valor global de 90 libras. Dice, una vez efectuado el intercambio, tenemos el mismo valor global de 90 libras. Dice, el valor circulante no se ha acrecentado en un solo átomo, se ha modificado, sí, su distribución entre A y B. Aparece en una parte, dice, como plusvalor, lo que en otra es minusvalor. Es decir, lo que está diciendo Marx aquí, chicos, es un caso 3. Esto lo vamos a poner acá. O sea, este es el caso 3. Caso 3 que Marx le llama intercambio desigual. Y en este intercambio desigual, pues simplemente son vamos a hablar de porcentajes de valor. Son 50 de valor es igual 50 de valor más 40 de valor es igual a 90 de valor, ¿sí? Entonces lo único que está diciendo es si tú sumas el valor de una mercancía A más el valor de una mercancía B, la suma total de los valores es el valor total o global de las mercancías.
Entonces, lo que hace el comercio solamente es distribuir el valor. Cuando unos te venden la mercancía más cara, ellos se quedan con mayor valor, y el que te la vende más barata es el que tiene menor valor. A uno le llama plusvalor y al otro minusvalor, es decir, uno gana y el otro pierde, ¿no? Que ese es básicamente el punto al que quiere llegar Marx. Y bueno, llega a la conclusión, chicos. Entonces, la conclusión final dice en la página 199, dice: por vueltas y revueltas que le demos, página 199, segundo párrafo, por vueltas y revueltas que le demos, el resultado es el mismo. Si se intercambian equivalentes, no se origina ningún plusvalor, y si se intercambian no equivalentes, tampoco surge ningún plusvalor. Dice: la circulación o el intercambio de mercancías no crea ningún valor. Esa es la tesis que Marx está sosteniendo. Después dice en el siguiente párrafo: se comprende pues el motivo de que al analizar la forma básica del capital, la forma en que está determinada la organización económica de la sociedad moderna, dejemos totalmente a un lado por el momento sus expresiones más populares y, por así decirlo, antidiluvianas, el capital comercial y el capital usurario, ¿no? Entonces dice Marx, ya para terminar, chicos, en la página 201, página 201, ¿sí? Para recalcar un poquito esto que les había dicho, que el comercio es un fraude, allí en la página 200 dice Marx lo siguiente. Dice: en este sentido, dice Franklin, la guerra es un robo y el comercio es un fraude. El comercio es fraude, es un robo, digamos, legal, pero al final de cuentas es un robo, ¿no? Dice: si la valoración del capital comercial no se explica por el mero fraude consentido contra los productores de mercancías, se requiere una larga serie de eslabones intermedios que aquí faltan aún por entero, ya que la circulación de mercancías y sus fases simples constituyen nuestro único supuesto. Dice al final de cuentas en la 201, dice: hemos visto que el plusvalor no puede surgir de la circulación, dice que por tanto, al formarse, tiene que ocurrir algo a espaldas de la circulación, algo que no es visible en ella misma, dice, pero ¿el plusvalor puede surgir acaso de otro lado que no sea la circulación? La circulación es el compendio de todas las relaciones recíprocas que se establecen entre los poseedores de las mercancías o poseedores de mercancías. Dice: fuera de ella, el poder de la mercancía está en relación únicamente con su propia mercancía. Después dice, a más abajito: el poseedor de mercancías puede crear valores por medio de su trabajo, pero no valores que se autovaloricen. Puede aumentar el valor de una mercancía al agregar el valor existente nuevo por medio de un trabajo nuevo, pero, por ejemplo, haciendo botines con el cuero. El mismo material tiene ahora más valor porque contiene una cantidad mayor de trabajo. El botín, pues, tiene más valor que el cuero, pero el valor del cuero se ha mantenido igual que antes. No se ha valorizado durante la fabricación de los botines. Dice, no se ha anexado un plusvalor. Es imposible, por tanto, que fuera de la esfera de la circulación, el productor de mercancías, sin entrar en contacto con otros poseedores de mercancías, página 202, dice, valoriza el valor y por consiguiente transforma el dinero y la mercancía en capital. Dice: el capital, por ende, no puede surgir de la circulación y es igualmente imposible que no surja de la circulación. Tiene que brotar al mismo tiempo en ella y no en ella. Se ha obtenido pues un doble resultado. Dice: la transformación del dinero en capital ha de desarrollarse sobre la base de las leyes inmanentes del intercambio de mercancías, de tal modo que el intercambio de equivalentes sirva como punto de partida. Dice: nuestro poseedor de dinero, que existe tan solo como oruga de capitalista, tiene que comprar la mercancía a su valor, venderlas a su valor y, sin embargo, obtener al término del proceso más valor que el que arrojó en el mismo. Su metamorfosis en mariposa debe efectuarse en la esfera de la circulación y no debe efectuarse en ella. Tales son las condiciones del problema, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está diciendo Marx. La siguiente clase, entonces, lo que va a hablar Marx en el apartado 3, compra y venta de fuerza de trabajo, la tesis de Marx es que el plusvalor no surge de la circulación, sino surge de la producción, y el que produce el valor y el plusvalor, pues es la fuerza de trabajo. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Espero que haya sido claro
Ojalá que puedan ver el video y que con esto puedan responder un tanto las preguntas que yo les había dado anteriormente. Entonces yo bueno, pues me comprometo con subir las clases a su tiempo. Ya nos falta poquito, chicos, ya llevamos un poquito más de la mitad del libro. Entonces ya nos falta poquito, pero yo espero que lo terminemos en tiempo y forma. Entonces, estén al pendiente, cualquier cosa, estamos en contacto, me pueden localizar por WhatsApp. ¿Sale? Que tengan una buena tarde. Nos vemos.